Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar, una nueva acción de formación desde Plataforma Tierra, desde la Fundación Grupo Cajamar. Hoy queremos tratar un tema que tratamos recientemente a comienzos del mes de septiembre en una sesión específica del Congreso Español de Economía Agroalimentaria y en el que nos planteábamos en qué medida rentabilidad y sostenibilidad podían ser, como reza el título del webinario, objetivos complementarios o más bien objetivos contradictorios. En aquella ocasión, a la que seguro que algunos de los que hoy se están conectando o bien nos acompañó presencialmente en Granada o bien la intentó seguir, y hago la broma intentar porque sabemos que la calidad del audio, aparte del retraso en la propia celebración, fue complicada. Es uno de los motivos por los cuales estamos celebrando de nuevo este webinario. Pues en aquella sesión y hoy de nuevo lo que intentamos es dar respuesta o aportar reflexiones en torno a ese binomio rentabilidad y sostenibilidad que tanto guía la actuación de las empresas en el ámbito, en todos los ámbitos económicos, pero especialmente o todavía más en el agroalimentario, por la gestión y necesidad que tenemos de los recursos naturales desde la experiencia de la gestión empresarial y desde la experiencia del conocimiento académico, de las investigaciones realizadas en la materia. Para ello hoy volvemos a contar, y ya les agradezco de nuevo su participación con cinco ponentes, tres de ellos procedentes del ámbito empresarial y dos ponentes del ámbito académico. Durante la organización del webinario será sencilla, habrá una intervención por parte de cada uno de ellos relativamente más larga, en la que podrán presentar su exposición inicial sobre la materia, y luego pasaremos a un diálogo abierto en el que a todos los que estáis conectados os invito a participar. Como siempre en las actividades de Plataforma Tierra, por favor, formulad vuestras preguntas a través del chat y yo intentaré trasladarlas a los ponentes. Cuando tengáis una pregunta específica para alguno de los ponentes, por favor, indicadlo. Recordar que será una sesión que podremos luego volver a visitar o difundir entre todos aquellos interesados que no se hayan podido conectar, porque quedará grabada en Plataforma Tierra, quedará grabada como el resto de actividades de formación, y aprovecho la mención a Plataforma Tierra pues para volver a recordar que desde la Fundación Cajamar es la herramienta que utilizamos para generar y transferir conocimiento al sector a través de acciones de formación como esta, a través de artículos, de publicaciones, de informes, etcétera, y invito a todos los interesados a consultar Plataforma Tierra. Nada más, agradecida la conexión de todos los que todavía estáis conectando, y agradeciendo de nuevo a los ponentes. Paso a dar la palabra al primero de ellos. El primero de ellos hoy será José Ramón Fernández. José Ramón es el director de innovación del grupo La Caña. Y José Ramón, cuando quieras, te paso la palabra. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Nacho, por la presentación, por la invitación y por supuesto a Cajamar. Y bueno, voy a empezar como manda la buena educación presentando al Grupo La Caña, muy brevemente. Deciros que somos una empresa que llevamos casi 50 años produciendo, transformando y comercializando hortalizas y frutas subtropicales, bueno, pues en toda Europa, ¿no? Tenemos tres centros de producción que están ubicados en Motril Puntalón, en Castelldefierro, y tenemos uno específico de ecológico en El Ejido. Y también tenemos una fábrica de productos mínimamente procesados de quinta gama, que se encuentra en Escúzar, donde hacemos guacamoles, salmorejo, gazpachos, salsas, cremas, etc. También tenemos en el puerto de Motril un laboratorio donde hacemos analítica con equipamiento de última generación, análisis de todo tipo, físico-químico. Y bueno, a grandes cifras, pues aparte de la producción propia, estamos trabajando con más de 2.000 agricultores
Vendemos en prácticamente toda Europa, más de un 80% de nuestro producto se exporta y generamos 1.500 empleos. Básicamente nuestra actividad, nuestros principios, nuestros valores se han basado desde siempre en la innovación y también en la sostenibilidad. Por lo tanto, en el Grupo La Caña pues tenemos una apuesta desde hace mucho tiempo en temas de sostenibilidad bueno, que tenemos mucho hecho, pero nos queda mucho por hacer todavía, ¿no? Tenemos muchos proyectos al respecto y nuestra actividad se basa mucho en cuidar a los agricultores con los que trabajamos, en darles formación, asesorarlos, en buscar valor añadido en sus productos y también vender un producto de alta calidad a clientes que ya no solo nos exigen esa calidad y nos exigen fruta y hortalizas de primera, sino que nos están exigiendo muchos parámetros que están muy relacionados con la sostenibilidad, con la huella de carbono, la huella hídrica, etcétera, etcétera, ¿no? Y respondiendo a la pregunta que nos hace el seminario, si rentabilidad y sostenibilidad, bueno, pues son complementarios, son contradictorios. Quiero decir que en los últimos años ha habido mucha normativa a nivel de Unión Europea que quizás pues, ha mareado un poco y nos ha complicado un poquito la vida a las empresas, pero la verdad es que últimamente esta normativa está afinando mucho y se está basando mucho en criterios de rigor y de evidencia científica, que son los que pueden llevar a que la sostenibilidad pues, sea una herramienta de competitividad también. Perdón, yo tengo claro que si no hay competitividad, pues no hay sostenibilidad que valga. Y la pregunta es muy pertinente. ¿Por qué? Pues porque a corto plazo la sostenibilidad nos está exigiendo unos costes, nos está exigiendo hacer unas inversiones, nos está exigiendo unos requerimientos, destinar personal, formar a personal. Y yo entiendo que dependiendo del tamaño de la empresa, esto puede ser pues, una complicación inicial, ¿no? Empresas del tamaño del Grupo La Caña no tienen otro camino y aparte de que están nuestros valores, la normativa ya, normativa ESG, que empieza ya el año que viene a ser obligatoria, nos está exigiendo hacer unos informes bastante completos. ¿Qué pienso yo? Que a medio plazo la sostenibilidad va a ser muy rentable y va a ser indispensable, ¿no? Creo que va a ser una oportunidad para la innovación. Nos va a ayudar a detectar muchas oportunidades de negocio y muchas mejoras relacionadas con la eficiencia productiva. Creo que la sostenibilidad también pues, nos va a abrir nuevos mercados, nos va a permitir fidelizar clientes porque ahora mismo son los clientes los primeros que nos están pidiendo ciertos parámetros. Y también creo que va a mitigar riesgos climáticos, pero también reputacionales y riesgos relacionados con una regulación que va más, ¿no? Y simplemente para terminar, pues dejar para mí tres puntos que son clave en todo esto. El primero ya lo he dicho, el primero es que la sostenibilidad ya no es un tema de valores, sino de mercado. Nos lo están pidiendo, es necesario para llegar a los clientes que están dispuestos a pagar un extra, ¿no? Por, bueno, por cumplir con la sostenibilidad y a pagar un extra, o simplemente están poniendo como requisito cumplir ciertos parámetros. Por lo tanto, es un tema que llega al mercado y que viene desde el mercado directamente. En segundo lugar, la importancia de medir la sostenibilidad. Hemos tenido muchos problemas porque no se medía la sostenibilidad y si tú no mides bien las cosas no las puedes mejorar. Y cuando te pones a trabajar en algo, si no lo haces a fondo, pues al final cumples con una normativa, pero no llegas a implementar parámetros relacionados con la eficiencia productiva. En este sentido, nosotros tenemos un software que estamos implementando que nos permite no solo medir y generar evidencia científica y obtener datos en tiempo real, sino cumplir con las normativas de diferentes países sin un trabajo adicional, ¿no? Te va adaptando tus datos, tus propios datos productivos y relacionados con sostenibilidad a los diferentes marcos normativos que son muchos y complejos, ¿no? En este sentido, pues se puede convertir en una herramienta muy importante para mejorar procesos, relación con clientes, con proveedores, etcétera, ¿no? Y también esta medida nos puede librar un poquito de efectos de greenwashing o de políticas que han tenido algunas empresas que han hecho que la sostenibilidad se convierta en algo, pues, a veces difícil de entender, ¿no? Por el bombardeo que hemos tenido
de diferentes noticiables relacionados con sostenibilidad que no se basaban en la evidencia ni en datos reales, ¿no? Aquí también es muy importante, y lo dejo solo subrayado, que la sostenibilidad tiene que basarse en datos científicos y que últimamente se ha politizado mucho el tema de la sostenibilidad, lo cual ha generado bastante ruido y ha generado pues, un rechazo en diversos sectores, ¿no? Que nunca tiene, no debería tener esto que ver con una ideología, sino con una forma de hacer las cosas y con una forma de mejora continua. Y por último, decir también que la nueva normativa exige una matriz de materialidad, que es nuevo, que va a medir el impacto que hay tanto financiero como en la empresa, como el impacto que hay en el ambiente y en el entorno. Y nos va a obligar ya no solo a medir la sostenibilidad, sino a relacionarnos con clientes y proveedores y ver cómo influye a lo largo de la cadena de valor. Por lo tanto, esto, bien gestionado, puede ser una herramienta magnífica para tener información de primera mano de tus clientes, de tus proveedores o de tus empleados. Por lo tanto, así a modo introductorio, creo que la sostenibilidad, si se trabaja bien, es muy compatible y se puede conciliar muy bien con la rentabilidad. Y si no la trabajamos bien, yo creo que puede convertirse en un engorro. Y aquí sí o empatizo con pequeñas explotaciones o pequeñas empresas que tienen un día a día pues bastante complejo y bastante complicado como para encima meterse en más gastos, más costes y más requerimientos. Pero entiendo que no hay otro camino y que si se hace bien a largo plazo va a ser muy interesante. Gracias, José Ramón. Muchas gracias por compartir la experiencia del Grupo La Caña y estas reflexiones que nos has transmitido. Y a continuación le voy a pasar la palabra al segundo ponente, Antonio Álvarez Pinilla. Antonio es catedrático de la Universidad de Oviedo en el Departamento de Economía. Antonio, gracias de nuevo por compartir con nosotros tu conocimiento y en este webinario. Cuando quieras, te paso la palabra. Antonio, creo que estás muteado, ¿puede ser? Gracias. Bueno, pues repito que agradezco a ti y a Cajamar la invitación para participar en este webinario que considero muy importante por el tema que trata y porque todos aquellos encuentros donde podamos debatir sobre el sector agroalimentario me parecen importantes. Tengo quiero decir que aparte de profesor de universidad, que hay veces que en estos entornos suena a Torre de Marfil, bueno, suenan todos. Tengo un pasado y un presente en el medio rural, de hecho he vivido y vivo en el medio rural y he trabajado con 6 años de técnico de la Consejería de Agricultura y Pesca. Me ha tocado vivir el sector a pie de bota y, y también he sido agricultor en una experiencia que ninguno de mis amigos conoce porque fue un fracaso completo y me da vergüenza contarla, pero bueno, también he vivido desde esa perspectiva el sector. Tengo unas transparencias que voy a ver si puedo compartir. Mm, Ya me diréis si las estoy compartiendo o no. ¿Se ven, Nacho? De momento no, Antonio. Bueno, Mira, arriba a la izquierda es lo que estamos viendo y que lo tienes tú arriba a la izquierda y te seguimos viendo a ti. bueno, pues entonces probablemente aquí mucho mejor. Eh, ¿Y ahora? ¿Ahora Mm, tampoco? De momento no, Antonio. No. Esto estaba previsto. Ahora. Ahora supongo que sí, porque tampoco. No. Ahora Ah, te... Algo debe estar pasando porque ahora te has quedado congelado, ¿Me te estáis oímos oyendo? el audio, te seguimos escuchando. Nos indica Ana por el chat que está cargando.
Ahora aparezco yo. Se ha Sí, debido sí. desconectar. No, ¿Estás ahí, sí, Antonio? comentaba que una de las ventajas de vivir en el medio rural es esta dificultad La para conexión. conectarse. Ahora, en teoría, yo acabo de compartir, pero Sí, ahora si está, nos, si nos, está apareciendo algo. Sí, Antonio, ahora la vemos. La vemos vale. y ahora la vemos perfecta. Adelante, Antonio. Bueno, Gracias. vale. Bueno, siento los problemas. Como dije en Granada, lo que me gustaría es poner en contexto este debate y el primer contexto que me gustaría, la primera idea que me gustaría traer para poner en contexto el debate es el del descenso del número de explotaciones. Es decir, yo creo que hay veces que hablamos de medio rural, hay veces que hablamos de sector agrario, pero muy pocas veces hablamos de agricultores. Y me parece que esto es muy importante. Y lo que pasa con el número de agricultores es lo que sucede en esa gráfica. Eso es el número de explotaciones que hay en España y aunque el declive o el descenso del número de explotaciones parece que está estabilizado, esas cifras se engañan por los ejes. Seguimos perdiendo explotaciones y a mí eso me parece un tema importantísimo. No me parece que podamos debatir sin hablar del número de explotaciones. Al mismo tiempo, es importante también entender que, y esto lo entendemos todos los que vivimos en el medio rural, los que estamos ahí, que el medio rural no son solamente agricultores, sino es la población que está en el medio rural. Y lo que hay en esta diapositiva, tomada de los censos de población, es el número de habitantes que viven en municipios de menos de, arriba serían 10.000 habitantes, de menos de 5.000 o de menos de 2.000. Y como vemos, las líneas son muy claras a partir de los años 60, donde empieza la industrialización o la intensificación de la industrialización en España, pues el sector industrial demanda mano de obra al sector rural, que abandona, y parece que esto tiene una tendencia decreciente que de momento no se ha revertido. Y ciertamente sería deseable que esto se estabilizara, porque la pregunta que nos tenemos que hacer, y yo creo que nadie puede estar en el medio rural sin pensar en esto, es ¿qué va a pasar dentro de 20 años? Porque claro, vivimos día a día, pero los años pasan y también estábamos en el 60 aquí y ahora estamos en este punto. Entonces a mí esto me parece muy importante. Estos son cifras nuestras para Asturias, porque no es lo mismo vivir en un municipio de 10.000 habitantes donde todo el mundo vive en una ciudad de 10.000 que todo el mundo vive en explotaciones separadas. Entonces, lo que medimos es el número de habitantes que viven en núcleos de menos de 4.000 habitantes. Y esto se saca del INE con un poco de esfuerzo. Y aquí hay una línea que sigue teniendo una tendencia creciente. Y claro, no nos damos cuenta de un año a otro de lo que pasa. De años, este es un declive muy preocupante. Este es el porcentaje de población rural en Asturias con esta definición con respecto a la población total. Y vemos que en el 70 era el 38%, luego fue el 31%, en el 20 era el 27% y así. Y este es un tema muy importante. ¿Por qué marcha la gente a las ciudades? Pues ya lo sabemos y me lo reservo para otra intervención. Entonces, voy a las reflexiones. ¿Qué pasa con el cierre de explotaciones? ¿Es esto positivo o negativo? Pues tiene aspectos positivos porque se libera mano de obra para otros sectores y sobre todo, algo que ya comenté en Granada, que me parece fundamental pensarlo, porque ha permitido el crecimiento de las explotaciones que no cierran. Y que si los que tenemos suficiente memoria para pensar cómo eran las explotaciones hace 50 años, pues eran unas explotaciones absolutamente pequeñas, en el norte, súper minifundistas, y que permitían la supervivencia. Y gracias al abandono de otras, sobre todo en el contexto que vivimos de 30 años de cuotas, pues otras explotaciones pudieron alcanzar niveles de tamaño y por lo tanto de renta que permitieron continuar la actividad. Pero claro, el abandono no depende solo de la falta de relevo, que es a lo que nos referimos siempre. Cuando no hay relevo, pues la explotación cierra, pero ya mencioné en Granada que me preocupan, y esto es lo que detecto del contacto permanente con el sector, la incertidumbre que causa la regulación. Y no solamente una regulación que sea excesiva, sino que es cambiante. Y uno no puede planificar a largo plazo cuando la regulación es cambiante. Y este es un tema que hay que abordar. No sé de quién, esto es un aspecto institucional, pero realmente no podemos, tenemos que aliviar la incertidumbre que pesa en el sector productor. Y bueno, toda esa incertidumbre va asociada a un aumento de la burocracia que no parece tener límites. Uno no esperaría, hace 20 años hubiésemos dicho hasta aquí hemos llegado, pero no, cada año nos superamos en lo que es esto. Y yo creo que un debate muy importante es
que hay que generar programas de sucesión de explotaciones. Es decir, se cierran explotaciones perfectamente tecnificadas, perfectamente viables por falta de relevo, y la cuestión es qué pasa cuando una explotación no tiene relevo. Tenemos que renunciar a esa explotación. Hoy en día hay fórmulas, y se están estudiando, de alquileres, de sucesión por no familiares, que son súper importantes porque están permitiendo mantener la actividad y el espacio, que es algo en lo que intervendré después, que me preocupa tanto más que la actividad. Y estos esquemas de sucesión yo creo que no están suficientemente explotados, pero deberían estarlo. Y por contestar a la pregunta, que ya no lo hice en Granada, y ahora ya como has pedido que conteste, pues voy a hacerlo y voy a ser, no sé, alguien tendría que ser el Pepito Grillo de esta reunión. Voy a decirlo claramente, yo no creo en la sostenibilidad, voy a decirlo claro para que se me entienda, y sobre todo no creo en primero, no creo en la sostenibilidad porque algo que no tiene una definición clara para mí, que soy muy cartesiano y que no puedo ponerlo con un signo igual a algo, me cuesta mucho trabajo comprarlo. ¿Un minuto? Vale. Sin embargo, bueno, eso, decía que no creo en algo que sea difícil de definir. Creo en la rentabilidad. Y la rentabilidad me parece que es algo claro, que es fácil de definir. Y entonces, ¿qué papel juega la sostenibilidad? Para mí es una restricción, no es un objetivo. Si a mí me dicen, oiga, es que usted no puede echar más de 300 unidades fertilizantes de nitrógeno por hectárea porque acaba en Asturias, que llueve tanto, acaba llevándoselo a los ríos y contaminamos los acuíferos, y dijo, bueno, pues pongamos un límite. ¿Qué es cuánto tengo que tener? ¿250 si el suelo es de limo y 300 si es arcilloso? No sé, póngamelo. Y ya está. Pero no es un objetivo para mí. No es algo en lo que yo creo que se deba pensar, y sobre todo a nivel productor. Creo que es una restricción que hay que tener en cuenta. No dudo para nada de los beneficios de ciertos aspectos vinculados a la sostenibilidad, pero creo que hemos creado un ídolo falso. Y a mí no me gusta seguir ídolos falsos. Entonces yo creo que un agricultor tiene que seguir el ídolo de la rentabilidad, que es el que le va a permitir permanecer en la actividad y que la probabilidad de que la sucesión, de que sus hijos sigan en la explotación continúen, y el resto me parecen restricciones que hay que tener en cuenta y por lo tanto no estoy muy a favor de darle el pábulo que se le ha dado a este concepto en la política agraria. Entiendo perfectamente. Y como me he salido del tiempo, pues ya el resto de la diapositiva que tenía que ver con otra pregunta de la eficiencia, me la dejo para después si es que me vas a dar otra oportunidad después de decir esto. Te la daré, Antonio. Muchas gracias por esta primera intervención y ahora le paso la palabra al tercer ponente, Emilio de León. Emilio es el director de producciones ganaderas en COAP, la Cooperativa del Valle de los Pedroches. Emilio, gracias por participar en el webinar. Adelante. Bueno, pues buenos días y las gracias las tengo que dar yo, ¿no? Porque siempre Cajamar y Plataforma Tierra cuenta con nuestra casa, así que agradecido de poder compartir y nuestra idea y bueno, y un poco lo que estamos haciendo. Como hacía el compañero de la caña, yo también os daré algunos trazos de lo que hoy es la cooperativa, una cooperativa que se fundó en 1959 por la necesidad de los mercados, ganaderos que vendían cada uno con sus tratantes correspondientes, sus corderos, y se unieron para vender un camión de corderos conjuntamente y a partir de ahí pues surge toda la historia de COAP de diversificación absoluta, ¿no? Diversificación en territorios, diversificación en productos. Después del camión de corderos fue comprar conjuntamente un camión de maíz para repartirlo entre todos y así hasta el día de hoy, donde son más de 2.000 socios, socios activos, los que tienen una relación absolutamente directa y con un volumen importante con su cooperativa mensualmente. Somos 1.000 trabajadores dentro del área de lo que es la cooperativa en el sur de España. Estamos entre Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, al norte de la provincia de Córdoba, donde se dan la mano estas tres áreas. Aparte de las 3 áreas geográficas, también tenemos 3 áreas de negocio fundamentales. Por un lado, el negocio lácteo. En segundo lugar, y por orden de facturación e importancia, el negocio de alimentación animal. Y en tercer lugar,
el negocio del grupo cárnico. En leche, pues estamos recogiendo leche de oveja, de cabra y de vaca y transformándola diariamente. En el caso de la vaca, que es la mayoritaria, pues estamos recogiendo alrededor de 1 millón de litros diarios en la planta, pues que hay que producir en campo, recoger en campo, industrializar en la fábrica y comercializarlo posteriormente. En el caso de alimentación animal, contamos con 4 plantas de alimentación animal en el sur de España y una en el norte, en Galicia. Y en el caso del grupo cárnico, pues contamos con cebaderos de corderos y cebaderos de terneros. Recogemos los animales de la ganadería de nuestros asociados y en el caso del ternero hacemos un cebo hasta unos 12-14 meses y en el caso de cordero lo que hacemos es tipificar los animales y mandarlos a nuestro centro cárnico. O sea, tenemos los cebaderos, el centro cárnico y en el caso del porcino ibérico lo que hacemos es el sacrificio y faenado de los animales y posteriormente la curación de esos productos 100% ibéricos y de bellota en el que nos hemos volcado hace unos años y que es una estrategia de marca absoluta. Aparte de esto, en el sur de España, pues tenemos varias empresas participadas. Tenemos Lactiver León en León Capital, tenemos Láctea en Cataluña y Naturlete en Galicia. Y pegada a Naturlete, estas 3 son empresas lácteas que están transformando también entre las 3 más de 1 millón de litros diarios, 1.200.000 litros diarios. Pues también en Galicia adquirimos una fábrica de piensos para dar soporte a los ganaderos que nos entregan leche y a otros ganaderos que no nos entregan leche. Y fuera de nuestra geografía, dentro de España, pues contamos con una sociedad comercializadora que es Coop USA, la cadena de Nueva York, con 4 compañeros que están haciendo la labor comercial y de distribución de nuestros productos ibéricos en Estados Unidos. Si nos centramos un poco en la pregunta, ¿no? Rentabilidad versus sostenibilidad, si son complementarias o son lo mismo o no son lo mismo. Nosotros desde la cooperativa queremos darle siempre el tilde, como en muchas empresas hacen, ¿no? El tilde de las 3 pilares de la sostenibilidad, porque parece que vemos sostenibilidad y solo estamos viendo regulación y temas medioambientales, ¿no? Entonces, viéndolo en el amparo de las 3 sostenibilidades, está claro que si hablamos de sostenibilidad tenemos que hablar de rentabilidad. No puede ser que una vaya por la calle de la derecha y otra por la calle de la izquierda. La rentabilidad es la base para la sostenibilidad. Desde el punto de vista medioambiental, evidentemente es un cuidado del planeta y de nuestro entorno y la responsabilidad que tenemos en eso. Y eso tiene restricciones, pero también tiene medidas que van a optimizar los recursos y ahí es donde creo que tenemos más trabajo por hacer. Y la parte social, que en una cooperativa como la nuestra tiene tantísima importancia, porque cuando tú desarrollas un modelo económico en una zona rural, pues estás asentando personal al territorio y como veíamos en la gráfica que nos mostraba el profesor, pues la realidad rural es que cada vez hay menos población en entornos rurales de poblaciones pequeñas. Mientras más economía y mientras más cuidemos el planeta y mientras más cuidemos nuestro entorno, dándole rentabilidad a nuestras ganaderías, desde luego menos se irá la gente de nuestras zonas rurales, ¿no? Entonces, resumiendo, en esta parte, para mí, la rentabilidad y la sostenibilidad tienen que ir absolutamente de la mano. No encuentro otra razón. Insisto, y habrá cosas que en el corto plazo supongan un descenso de la rentabilidad, pero creo que es una oportunidad para todos. Europa, hay muchos consumidores, que lo decía también el compañero de la caña, va por ahí y esto es una oportunidad a seguir. Yo digo que en su día la calidad de leche es algo que nos impuso una serie de normas, pero había que tener la calidad de leche como tocaba y se hicieron inversiones y gracias a esas inversiones los ganaderos de hoy están entregando una leche mucho mejor que hace tiempo. Luego nos vino el tema de bienestar animal y se consideró también que podía ser un freno a las ganaderías porque era más legislación y hoy por hoy sabemos que
los animales mejor tratados en la ganadería, con un bienestar animal mejor, dan mayores producciones y, por tanto, mayor rentabilidad, y eso requiere también inversiones, pero son inversiones que a medio y largo plazo y que ahora lo que toca es la sostenibilidad medioambiental acompañada de la económica y la social. Y por lo tanto, nosotros, en un minuto ya, nosotros tenemos lanzado una estrategia de sostenibilidad a nivel empresarial que no es nada más y nada menos que poner unos objetivos por dónde queremos ir y luego poner unas tareas por cada uno de los departamentos que formamos parte de la cooperativa. Y el equipo de logística tiene su objetivo de sostenibilidad, el equipo de producciones ganaderas, que es el nuestro, el que yo tengo la suerte de dirigir a unos 40 profesionales que están en contacto directo con los socios, dándoles soporte, pues tenemos nuestro objetivo. Nuestro objetivo es la continuidad de las producciones ganaderas. Y la continuidad de las producciones ganaderas se basa en rentabilidad, en cuidar el medio ambiente y en cuidar a nuestra gente. Por lo tanto, para mí, y como cierre, rentabilidad y sostenibilidad deben ser la misma cosa. Gracias, Emilio. Gracias a todos los ponentes que habéis intervenido hasta el momento, que nos lo he dicho, por ajustaros al tiempo. Y el cuarto ponente esta mañana va a ser Jaime Martín. Jaime Martín es investigador de la Universidad de Córdoba. Y Jaime, pues de nuevo, gracias por participar en este webinar. Creo que vas a compartir una presentación. Adelante, Jaime. Bueno, muchas gracias, Nacho, de nuevo por la invitación y por darnos la oportunidad de contar un poquito más sobre este tema, que la última vez nos limitaron un poquito. Yo estoy compartiendo presentación, ya no sé si la veis, veo que no, porque me veo mismo ahí en la pestaña de arriba. Ahora sí, ¿no? Vale. Bueno, en este caso sí que me preparo una pequeña presentación muy breve por tema del tiempo. Bueno, me voy a permitir que para contestar esta pregunta, rentabilidad, sostenibilidad, objetivos complementarios, competitorios, me lleva un poquito el tema a mi terreno, además veo que no ha salido de nuevo, así que perfecto. Y os voy a hablar un poco del dilema de la producción ecológica. Jaime, se te oye Sí, muy entrecortado. Nos lo están diciendo en el chat, lo estaba apreciando también Ana. No sé a ver, si... voy aquí, me quito el vídeo, igual se ve mejor, se escucha mejor. Lo que no sé, pero aunque no sé si... Vamos a Hola, ver. hola, Habla un poquito más, Jaime, parece que sí, pero hola, habla... hola, hola, hola. Parece que sí, reanuda la presentación si no Sí, bueno, alteramos el orden. me he quitado la cámara por si afecta o lo que sea. Parece que sí. Adelante, Jaime. Vale, bueno, en este caso estaba diciendo que sí que me he preparado una pequeña presentación para contestar la pregunta del webinar. Si en algún momento no se oye lo que sea, me decís. Objetivos complementarios o contradictorios, rentabilidad, sostenibilidad. Bueno, me vaya a permitir que me lo lleve un poco a mi terreno, al debate de la producción ecológica. Eh, Además, aprovechando que hace apenas 10 días se publicaron las nuevas estadísticas de producción ecológica en España, por lo tanto, vi la ocasión perfecta, donde el Ministerio nos dice que bueno, España se consolida como el primer país europeo en términos de superficie de producción, superando los 3 millones de hectáreas. De hecho, la superficie ecológica en España está en 3 millones de hectáreas, 3.100.000 hectáreas aproximadamente, que es un 13% de la superficie total en España dedicada a la agricultura. El objetivo, como ya sabemos todos, la mayoría, es que se alcance el 25% según la Unión Europea. Eh, ¿Por dónde quiero empezar? Bueno, quiero empezar, lógicamente, la mayor concentración de producción, de superficie de producción ecológica está en Andalucía, con un 30%, seguido muy de cerca por Murcia. Deciros que, bueno, centrándome sobre todo en Andalucía, que es la zona que más conozco y más he trabajado, bueno, es importante destacar que la superficie en ecológico fundamentalmente se da en explotaciones que, generalizando un poco, son un poco más marginales, en el sentido de que tienen una producción más complicada, a lo mejor no son mecanizables,
no son tan eficientes y sí que ven como oportunidad de diferenciación esa conversión a la ecología. Ya os digo, generalizando un poco. ¿Esto qué conlleva, entre otras cosas? Bueno, cuando nosotros compramos productos ecológicos, lógicamente, tenemos que pagar una prima por esa conversión, esa certificación que tiene el producto. Si a esto le sumamos que ya per se los productos ecológicos son un poquito más caros que los convencionales, y si a esto le sumamos que la conversión se está dando mayoritariamente en aquellas explotaciones donde los costes a priori son un poquito más mayores, porque digamos que son explotaciones que no son del todo mecanizables, en su mayoría, bueno, pues vemos que la cesta de la compra ecológica cuesta unos 280 euros. Esto lo dicen varios medios y lo dicen también los datos del ministerio, que son un poquito más. Tenemos que una cesta de la compra convencional, digamos, cuesta unos 140 euros por alimentos básicos, mientras que la cesta de compra ecológica se multiplica por dos. Es un 100% más cara, ¿vale? Estamos hablando de 280 euros por, por la cesta completa, ¿no? Bien, España, a pesar de ser el país con mayor superficie y uno de los mayores productores de la Unión Europea y del mundo de producción ecológica en valor en términos económicos, bueno, pues aquí tenemos el top 10 países con mayor gasto per cápita en productos ecológicos y lógicamente España no aparece. Aparece un país como Francia que está siguiéndonos en superficie muy de cerquita, con 176 euros por año por habitante, pero España se sitúa de momento en alrededor de los 60 euros per cápita, ¿vale? Bien, haciendo un poco balance con las cifras del ministerio, tenemos que España produce unos 6.000 millones de euros de productos ecológicos. El gasto total, es decir, el consumo total de la población española está en torno a los 3.000 millones de euros, unos 60 euros por persona aproximadamente. Y las exportaciones de productos ecológicos fuera de España, lógicamente no consumimos lo que producimos, de hecho no consumimos ni la mitad. Las exportaciones tienen un valor de unos 3.000 millones de euros. Que bueno, estamos produciendo muchos productos ecológicos, pero no los consumimos. Esto, bueno, lógicamente es algo positivo. De hecho, el saldo de exportaciones e importaciones es 1.500 millones de euros positivo. Estamos generando hay valor, aunque realmente no lo consumamos nosotros, probablemente porque no nos lo podamos permitir. Bien, primera pregunta que lanzo. ¿Queremos seguir aumentando la superficie de agricultura ecológica en España? Bueno, es una pregunta bastante profunda, aunque la respuesta rápida sea que sí. Generalmente sí, primero porque la Unión Europea tiene su objetivo y nos lo exige, como se lo exige a todos los Estados miembros. Y segundo, porque en principio la agricultura ecológica nos da una serie de beneficios ambientales a priori. Bien, esto, cosas que hay que tener en cuenta aquí. Bueno, aquí vemos el pago por conversión que se da de media en Europa. Los colores rojitos en el gráfico del centro y de la derecha, que son las ayudas agroambientales y las combinadas, vemos que España está bastante rojita porque el pago por conversión en España supera los 200 euros por hectárea, ¿vale? Es decir, nosotros estamos aumentando la superficie ecológica, pero a un coste, estamos compensando a esos agricultores que realizan la conversión. De hecho, si hacemos la cuenta a lo bruto, tenemos unas 3 millones de hectáreas y estamos dando, pongamos 200 euros por hectárea, pues bueno, nos salen 600 millones de euros que estamos subvencionando en el sector. De hecho, esta es la tabla de la medida 11 del Plan de Desarrollo Rural en Andalucía. Cada comunidad tiene la suya, pues eso es la de Andalucía, donde vemos los diferentes pagos que se da a cada tipo de producción. Que ya os digo que es una prima por conversión, una prima por mantenimiento, que es una tarifa plana, es decir, para todos los agricultores, aunque se diferencie por comunidad, hay una tarifa plana de conversión, ¿vale? Te conviertes a olivar ecológico, por ejemplo, te dan 300 euros por hectárea, y si lo vas manteniendo, a partir de los 3 años que ya dejas de estar en conversión, te dan 250 euros por hectárea. Por lo tanto, primera cosa que tenemos que tener en cuenta es el presupuesto y lo que vamos a destinar si queremos aumentar esa superficie de agricultura ecológica.
Segunda pregunta, ¿cómo podemos conseguir que la superficie agraria ecológica aumente? Eh, vale. Voy rapidito. Por ejemplo, si hablamos de olivar, llevándomelo a mi terreno de nuevo, ¿creéis que si le damos 200 euros por hectárea de este olivar, probablemente se convierta? Pero si se lo damos a este, probablemente no se convierta. Por lo tanto, una de las medidas clave que hay que implementar aquí es fijar las cuantías a percibir, es decir, las cuantías de ayuda ecológica en base a las pérdidas potenciales que tenga cada explotación. No es lo mismo que se convierta un olivar en seto que se convierta un olivar marginal, porque la producción que pierde al convertirse es diferente. Y segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es los beneficios ambientales que nos da esa conversión. Es decir, nosotros, por ejemplo, en uno de los estudios que publicamos hace relativamente poco, vimos que en cítricos y frutos secos se mejoraba un poquito el desempeño económico tras la explotación, tras la conversión, perdón, claro, porque le inyectábamos una mayor cantidad de ayuda. Sin embargo, vimos que no había mejora ambiental, solo había mejora ambiental en no cítricos y tropicales, que es justo donde no se le inyecta mayor cantidad de ayuda que en el resto, ¿vale? Por lo tanto, segunda anotación que quería hacer es enfocarnos hacia esas explotaciones que generen unos mayores beneficios ambientales tras la conversión, más que en el total de superficie certificada como ecológica, ¿vale? Y con esto cierro, lanzo una pregunta para después, ojalá tuviese la respuesta. ¿Estamos realmente promoviendo un sector agrario que genere beneficios para el agricultor, es decir, rentabilidad, y para la sociedad en su conjunto, es decir, sostenibilidad? Muchas gracias. Gracias, Jaime. Te hemos escuchado perfectamente una vez que has apagado la cámara, te lo digo para tu tranquilidad. Y terminamos este primer bloque de las intervenciones con el quinto panelista. El quinto panelista es José Antonio Aro, director de Estrategia y Desarrollo en Granada La Palma. José Antonio, gracias como todos. Te paso la palabra. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, para agradecer tanto a Nacho como a Cajamar que haya contado con nosotros para intervenir en esta interesante reflexión tanto de sostenibilidad como de rentabilidad, un tema que nos trata, nos incumbe a todos en nuestro día a día. Y bueno, una parte buena de ser el último es que me permite puntualizar ciertos aspectos que han mencionado mis compañeros y que creo que son importantes recalcar. Al igual que ellos, pues también me gustaría hacer una pequeña introducción sobre La Palma para poder, en contexto, cómo vemos desde la cooperativa la sostenibilidad. Creo que se ve bien. Y, vale. Nosotros entendemos la agricultura como un propósito y pues tratamos todas estas patas que ya ha mencionado mi compañero Emilio de la sostenibilidad, como esa parte social, medioambiental y también, lógicamente, la económica. Y me gustaría poner aquí unos pequeños datos de la cooperativa para ponerla en su contexto. Y es que hay un tema que Antonio ha comentado anteriormente y era el tamaño de la explotación. Y nosotros es que La Palma es una cooperativa que tiene ya 53 años y que creció desde 13 agricultores hacia en torno a unos 700 agricultores hoy en día. Claro, la propia orografía de Granada hace que el tamaño de la explotación no sea un tamaño de explotación grande. Si veis ahí el número de hectáreas y el número de agricultores, pues claro, la media sale en torno a 1,2 hectáreas, pero claro, no en la misma explotación, sino que nos encontramos con explotaciones de 3.000 metros, 4.000 metros, 5.000 metros. Entonces, eso hace que a nosotros siempre, desde el principio, nos haya preocupado mucho la sostenibilidad económica de nuestras explotaciones. Y para lograr esa sostenibilidad económica, lo que hemos hecho es apostar por una diferenciación clara de productos, ya que como no podemos competir a nivel de coste y a nivel de escala, pues siempre nos hemos centrado en esa diferenciación. Aquí tenéis un pequeño portfolio de los diferentes productos que trabajamos. El 90% de los productos que trabajamos son agricultura de invernadero, pero también hacemos producto tropical. Y últimamente también hemos iniciado un proyecto de producto elaborado con base vegetal. Si nos centramos en aspectos que se han tocado anteriormente, para nosotros la sostenibilidad, pues lógicamente va muy, muy alineada y de la mano de la rentabilidad. Y así lo entendemos. Así lo entendemos, al final forma parte de la sostenibilidad dentro de uno de nuestros pilares estratégicos,
y es sobre lo que trabajamos día a día. Como podéis ver ahí, estamos muy enfocados pues, en esa sostenibilidad, en salud, sabor y, como no, en digitalización. Si nos centramos en la parte de sostenibilidad, para nosotros lo tenemos muy claro. Es una inversión estratégica y es lo que va a hacer que nuestras explotaciones, las explotaciones de nuestros socios, sigan siendo rentables tanto ahora como en el futuro. Y para ello, pues sí me gustaría ver una parte así más concreta de distintos ejemplos y acciones que hemos llevado dentro de nuestro plan estratégico de sostenibilidad en todos aquellos aspectos que hemos considerado que pueden mejorar tanto la sostenibilidad a nivel, lógicamente, medioambiental, pero también la rentabilidad económica de nuestras explotaciones. Aquí podemos ver uno de los distintos proyectos que tenemos dentro de la cooperativa y un aspecto que nos ha ocupado y nos ha preocupado mucho, y uno de ellos es la reducción del consumo de fitosanitarios. Ahí tenemos un objetivo claro de utilizar únicamente dentro de una serie de años productos de residuos cero. Y para ello hemos potenciado mucho dentro de la cooperativa como uno de los servicios que da la cooperativa de cara a sus socios, y es el uso del control integrado, que en este caso es la cooperativa la que paga esos productos de control integrado y para que se utilicen en las explotaciones de nuestros socios. Lógicamente con un objetivo claro de reducir el impacto y la huella de carbono. Otro de los aspectos en los que hemos trabajado mucho durante los últimos años y sobre todo también focalizado en esa parte de la reducción de la huella de carbono y con el objetivo de que las explotaciones sean más sostenibles ha sido en el uso de calefacción dentro de los invernaderos, pero en este caso con biomasa. Ahí hemos apostado mucho por la calefacción para realizar productos, una serie de productos premium para llegar al mercado europeo, que es uno de nuestros mercados principales, pero siempre con el objetivo y teniendo muy en mente que hay que reducir esa huella de carbono dentro de nuestras explotaciones. Otro aspecto que nos preocupa mucho dentro de la cooperativa y que es otro de los importantes temas que nos preocupa a todos, sobre todo en Andalucía, es el tema del agua. Está claro que el agua es un bien escaso y que todos tenemos la obligación de día a día pues, aprovechar al máximo nuestras explotaciones. En este sentido, lo que hemos hecho dentro de la cooperativa es fomentar mucho el cambio tanto de cultivo de suelo a cultivo en hidropónico, siempre basado en una digitalización muy, muy importante, pues apoyándonos dentro de todo el tema de sensorización. Eso nos ha permitido, como comentaba antes mi compañero José Ramón, que es la importancia de medir. Si no somos capaces de medir, pues va a ser muy complicado ver si realmente estamos mejorando o no estamos mejorando. Y en ese sentido, apoyado en esa sensorización, hemos conseguido reducir bastante el uso de agua dentro de nuestras explotaciones. También gracias a la apuesta por variedades, en este caso de tomate, que hacen un uso menor del agua. Y el objetivo es que cada vez más la superficie de producción de la cooperativa vaya pasando de suelo a hidropónico, con ese objetivo siempre de sostenibilidad medioambiental, pero también sostenibilidad económica, porque nos encontramos en un momento en que los suelos también están más agotados y más castigados y la productividad real de las explotaciones no para de bajar. Entonces nosotros hemos entendido dentro de la cooperativa, dentro de unos ejes estratégicos, que ese es el camino que tenemos que llevar. Otro aspecto fundamental en el que hemos trabajado también, y gracias a acuerdos y colaboraciones con otras empresas, pues al final es aprovechar toda la economía circular y todos los residuos que generamos, y en el caso de la economía y de la producción bajo plástico, uno de ellos es el plástico, pues en este caso uno de los servicios que le damos a nuestros agricultores es esa recogida del plástico para posterior acopio y entrega a una planta que lo que hace es utilizar esos plásticos para hacer polímeros de segunda generación. Y bueno, como todos, muy marcados también por ya no solo las políticas europeas, sino también las propias políticas nacionales, estamos muy focalizados en la reducción ya del uso de plástico también, pero dentro de lo que son los propios envases comerciales. Y bueno, también dentro de un objetivo claro de seguir reduciendo la huella de carbono dentro de la cooperativa, ya no solo dentro de nuestras instalaciones de envasado, sino en las propias fincas de nuestros agricultores, pues estamos fomentando la instalación de placas fotovoltaicas en la cooperativa, pero también en las fincas de nuestros socios. Entonces, bueno, esa es la idea. Quería focalizarme un poco
en un poco el punto de vista práctico de lo que hacemos hoy en día en la cooperativa, siempre teniendo en cuenta tanto la sostenibilidad medioambiental, pero nunca perdiendo de vista la sostenibilidad económica de las explotaciones de nuestros socios. Pues muchas gracias, José Antonio. Gracias a los cinco. Insisto en que todos habéis ajustado muy bien al tiempo. Eso nos permite tener casi 40 minutos para el debate final. Recuerdo a todos los que estáis siguiendo el webinar la posibilidad de utilizar el chat. De hecho, Jaime, te echa un vistazo al chat porque hay una pregunta muy concreta sobre tu exposición. Eh, Elige tú si que contestar por escrito a través del chat o ahora cuando te pase la palabra. La primera palabra os la quería dar a los cinco sobre un tema común que ha salido en muchas exposiciones. Lo habéis invocado directamente desde La Caña y desde La Palma, tanto José Ramón como José Antonio, la medición de la eficiencia. eh, Indirectamente también Antonio, especialmente cuando decía que quería que se había quedado justo de tiempo para hablar de eficiencia. Jaime nos ha presentado también mediciones, aunque sean agregadas, de ese trade-off entre rentabilidad económica, rentabilidad ambiental, con el papel que juegan las ayudas. La primera pregunta es sobre la medición. En qué, y concretamente, especialmente a las personas que estáis en el ámbito de las empresas, os quería preguntar hasta qué punto también la medición, o el que quiera que entre y que no, y el que quiera que no, y el que no quiera que no entre en esta pregunta, ¿no? Pero también hasta qué punto cuando manejáis un número de socios muy importantes, como estos números que ahora mismo nos presentabas, José Antonio, con muchos productores pequeños, hasta qué punto la medición puede ayudar también a, a cambiar actitudes, a cambiar formas de producir, a convencer. Bueno, pues lo que nos queráis aportar en esta ronda profundizando en la medición, dificultades también de medir, a veces falta de métricas. Entiendo que además muchas veces nos encontramos con escalas temporales diferentes entre las escalas de la adopción de una práctica por parte de la empresa o de un agricultor, la adopción de una política que nos comentaba Jaime y luego el efecto medioambiental que buscamos, que a veces no encontramos bien el indicador, a veces es un indicador sobre el que hay muchos factores exógenos influyendo y a veces además es un indicador que tarda en reaccionar o que vemos cambios a largo plazo. Si os parece, abro una nueva ronda de intervenciones en el mismo orden que habéis intervenido. Si alguien quiere pasar la pregunta, no pasa nada, ganamos tiempo para la siguiente. José Ramón. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Yo no quiero pasar esta pregunta, me gusta mucho porque yo soy del método científico y de medir, y la verdad es que me parece fundamental, ¿no? Aquí hay, en esto de la sostenibilidad, de la forma que tenemos de trabajar, tenemos, por un lado, medir parámetros a nivel de transformación, de almacenes, y ahí, bueno, pues estamos avanzando muchísimo porque nos ayuda a detectar ineficiencia a la hora del consumo de agua, de consumo eléctrico, nos ayuda a mejorar productividad, nos ayuda a saber qué gasto tenemos por cada tipo de producto en cada época del año, y la información es muy valiosa, pero yo creo que la parte más importante es la que se relaciona bueno, con las producciones agrícolas y con los agricultores con los que trabajamos, que ahí, bueno, pues está habiendo un avance muy importante en temas de digitalización y de IoT. Como comentaba José Antonio, ahora hay cada vez más fincas que están digitalizadas, y la verdad es que la información que se obtiene de ahí es bastante útil. O sea, se está avanzando muchísimo en agricultura, y ahora tenemos la capacidad bueno, de tener y de cruzar datos meteorológicos con datos productivos. Se habla mucho de agricultura predictiva, que yo creo que no ha llegado, pero ya va a llegar pronto, ¿no? Con el uso de la inteligencia artificial. Incluso el uso de fitosanitarios y de productos fertilizantes, hoy en día son mucho más técnicos, mucho más específicos, cuenta mucho el manejo. Están avanzando mucho
los productos bioestimulantes y de bioprotección para un manejo integrado, que muchas veces la clave está en la dosis y la clave está en el momento de aplicación. Ya no es tratar cuanto más mejor ni en cualquier momento, sino que se está afinando mucho. Y el tener datos, pues hacen que el departamento técnico de una empresa como La Caña pues, pueda asesorar mucho mejor. Nosotros tenemos más de 20 ingenieros técnicos asesorando a las fincas agrícolas y muchas veces, bueno, pues es un trabajo arduo y complicado. Y no digo que se vaya a hacer a distancia, pero sí que se puede agilizar mucho ese asesoramiento con todo lo que nos está llegando con temas de digitalización. Aquí el problema es realmente saber tratar estos datos y saber sacarle partido. Y ahí por eso estamos trabajando, estamos muy empeñados en trabajar en espacios de datos, en herramientas software y la inteligencia artificial va a llegar también cuando tengamos todo esto bien estructurado. Y para mí, pues creo que es clave. Gracias, José Ramón. Antonio. eh, An- Antonio tenía la cámara apagada, no sé si ha tenido, y cuando preparamos, yo creo que en su intervención ha habido un momento que nos ha hecho referencia a dificultades de conexión. Antonio está en el medio rural, no sé si, Antonio, si ahora veo tu cámara, Antonio, te paso la Sí, palabra. Perfecto. sí. Dime en concreto, perdona, No, ¿qué quieres que... estábamos con la pregunta sobre medición. Sé que te habías quedado con ganas de hablar de eficiencia, quizá puede ser el momento con tu experiencia. Bueno, no sé si intentar recuperar la presentación de antes, aunque si se vuelve se me vuelve tan complicado que igual pierdo demasiado el tiempo. Pero bueno, voy a intentarlo. No sé si será útil. Le pase la palabra y mientras la vas cargando, que la puedes cargar en separado, mira, Emilio, te paso la palabra a ti y Venga, mientras que perfecto. vaya cargando la presentación, Antonio. Emilio, por favor. Sí, bueno, pues nada, el tema de medir para mejorar, ¿no? Bueno, es que clave, fundamental, necesario, básico. Yo creo que con estas cuatro palabras podríamos resumir, ¿no? Tener una estrategia de sostenibilidad, en nuestro caso, departamento a departamento, con unos objetivos concretos que se vayan midiendo cada 3 meses para ir consiguiendo los objetivos, eso a nivel empresarial es básico. Tener un seguimiento de la cuenta de resultados, por hablar de eficiencia económica con varios ganaderos, un seguimiento a ellos, decirle dónde están sus puntos de mejora, sus palancas para mejorar su herramienta, básico. Tener medición de toda la ganadería desde hace 4 años de huella de carbono, implementando medidas para la mejora de esa huella con el objetivo de ir reduciendo a lo largo del tiempo, pues básico. O sea, todo. Yo creo que nadie quiere no mejorar. La mejora es algo que nos motiva a todos y teniendo datos es la única forma de avanzar, ¿no? Y sabiendo qué puntos hay que ir tocando para ir mejorando, ya sea, insisto, en sostenibilidad económica, sostenibilidad medioambiental y esto acompañada por una buena gestión, como decía José Ramón, ¿no? Nosotros en nuestro ejemplo, todo está como muy integrado en la cooperativa, ¿no? Los insumos, la agricultura, las entregas de producciones, todo esto lo tenemos en una app donde ellos incluso pueden hacer una comparativa con la media de los ganaderos que están entregando, por ejemplo, leche, ya que tienen los kilos de pienso consumidos y los litros de leche entregados, pues tienen un ratio, ¿no? Que es eficiencia por kilo de pienso por kilo de pienso consumido. Pues ese es uno, pero como ese hay muchísimos y acompañado ahora tenemos una versión beta de inteligencia artificial, que no hemos sido muy creativos en el nombre, se llama Covitia, COVAP y inteligencia artificial, pues le está permitiendo no solo ya la gestión de los datos, ¿no? Sino proponerle también, decía antes, ¿no? Tomar decisiones en base a datos, pues ya que esas decisiones vengan tomadas incluso por todo ese historial de datos que van teniendo con su cooperativa, ¿no? Entonces, insisto, medir para mejorar, necesario, fundamental, básico y sin medir no puedes mejorar, está claro.
Gracias, Emilio. Le paso la palabra a Antonio. Jaime, te anticipo que ahora cuando te pase la palabra el siguiente, te retomaré la pregunta que hay en el chat y una nueva que veo que aparece sobre sistemas, sobre compatibilidad entre qué sistemas agrarios están teniendo mejor rendimiento, mejor equilibrio entre rentabilidad económica y rendimiento y ambiental. Antonio, por Bueno, favor. bueno, lo primero tengo que preguntarte si estáis viendo mi pantalla. A mí me dice que sí, pero me da la impresión de que no, porque me Sí, veo yo. Ah, sí. sí. No, no, Bueno, no. Arriba a la izquierda, Antonio, arriba a la izquierda. Eso es lo que estamos viendo y la estamos viendo. vale. Bueno, entonces, Ahora estamos en la de rentabilidad de las para contestar, explotaciones. llegar a la eficiencia. Ya no lo estáis viendo nada, ¿no? No, Eh, estábamos viéndola, pero no te estábamos bueno, escuchando como que no, tuviera oyendo. ahora ya volví otra vez, ¿no? Sí, Bueno, quería decir mm, que el beneficio de una explotación es algo muy sencillo. Son ingresos menos costes y que el ingreso es el precio por la cantidad y el coste es lo que te cuesta producir una unidad por el número de unidades. Entonces, si sacas ahí un factor común, te llega una fórmula que a mí me resulta muy útil para pensar, que es que lo que gana una explotación es lo que gana por unidad, es decir, a lo que vende cada kilo, menos lo que le cuesta producirlo, si son kilos o litros o lo que sea, por el número de kilos o litros que vende. Esto está ahí con un signo igual, pero es una identidad, ¿no? Porque es lo que es. Me estoy olvidando de subvenciones, evidentemente, en lo que ha ganado una explotación, porque es algo que no controla hasta cierto punto. Y entonces la pregunta es qué pueden hacer las explotaciones para mejorar esto. Y entonces hay tres cosas ahí. O bien mejorar el precio, o bien reducir el coste, o bien aumentar la producción. Y muy rápidamente, lo del precio, que ha sido siempre el caballo de batalla del sector, sobre todo en el primer punto, que es lograr aumentar la demanda para que el precio suba en el mercado. Esto es un tema institucional sobre el que hemos venido insistiendo años y años y años con campañas genéricas del FROM y del Ministerio y diciendo consuma pescados azules y estas cosas que luego al final no redundan en nada. Y luego hay aspectos que sí pueden hacer los agricultores, mejorar la calidad, los productos de más calidad tienen más precio, la venta directa, que no es gratis, pero también conlleva un mayor precio. Pero si yo tengo que escoger algo en esta fórmula, es el coste unitario. Es decir, es reducir el coste por unidad producida. Yo creo que esta es la estrategia ganadora sin ninguna duda, sobre todo por una razón, y es que depende exclusivamente de ti. Es decir, que el precio suba depende de lo que pase en el mercado. Que tú reduzcas el coste de producción por litro de leche o por kilo de cereal o lo que sea, o de oliva, depende exclusivamente del productor. Si alguien me dice, bueno, es que los precios de los insumos, sí, evidentemente el razonamiento es condicional en los precios que existen en el mercado. La cuestión es un poco, retomando lo que decía Emilio hace un momento, dice, hay ganaderos que producen a un coste menor que otro, estaba implícito en el argumento de que unos usan menos kilos de pienso por litro o gramos de pienso por litro de leche que otros. Y por lo tanto, eso al final lleva una mejor eficiencia. Me guardo la diapositiva siguiente para el final, si es que todavía va a tener una oportunidad, Nacho, para sin matizar algo de lo que se ha venido diciendo hasta ahora de la precisión y del uso de los datos. Y es que yo creo, a ver, y esto puede resultar extraño viniendo de alguien como yo, que los datos no son mágicos. Lo más importante de todo, y esto enlaza también con lo que estaba diciendo Emilio, en cierta manera, es el uso y la interpretación que se hace de los datos. Y en mi experiencia, y ahí me separo un poco de Emilio, nuestros ganaderos no dedican tanto tiempo ni hacen tanto caso a los datos como se podía esperar de ellos. ¿Por qué? Porque les cuesta mucho trabajo. Un ganadero te puede estar hablando media hora de genética y de semen, un ganadero de leche me refiero, pero no aguanta 10 minutos de la interfase con el programa con la información que te saca el robot de ordeño, salvo para las enfermedades, que eso sí, lo miran a la primera. Entonces creo que aquí hay un campo abonado de
de trabajo para mejorar la eficiencia productiva del sector, que es no solamente hacerle llegar los datos, sino mejorar su capacidad de asimilación y de uso de esos datos. Y no me quiero alargar más, porque esta era una pregunta corta. Quería matizar ese tema de los datos, que pareciéndome súper importante a nivel de productor, creo que a veces están un poco limitados por su capacidad. Gracias, Antonio. Jaime, tu turno. Vale, ¿me oís ahora con la cámara? Un poquito metálico, pero te oímos. Vamos a intentarlo. Vale, pues no me la juego y me pongo sin cámara. Si se me corta, me decís. Bueno, respondiendo a las preguntas primero del chat, que las he estado viendo antes, a José Vicente, la primera pregunta, bueno, si pones tu correo por el chat, por el chat del seminario, yo te puedo mandar sin problema los artículos científicos que había en la presentación. Después, la segunda pregunta me dice, he entendido que la citricultura convencional es más beneficiosa ambientalmente que la ecológica. Eso no es cierto porque yo no me he explicado bien por falta de tiempo, pero el tema está en que lo que yo mostraba en la diapositiva era el impacto de la conversión. Entonces, el impacto de la conversión sobre los beneficios ambientales en algunos casos ha sido positivo y en otros casos no hemos encontrado un impacto sobre el indicador de desempeño ambiental. Por lo tanto, en algunos casos es más beneficioso que otros, pero en ningún caso es perjudicial. Es decir, en ningún caso se da que la agricultura convencional haya sido más beneficiosa ambientalmente que la ecológica, por lo menos de los datos que hemos analizado nosotros. Después, con respecto a otra de las preguntas que había por ahí, de qué cultivos o sistemas agrarios muestran mejor equilibrio entre sostenibilidad y rendimiento económico, es una muy buena pregunta, muy difícil de contestar porque depende de muchos factores y ya no solo depende de cultivo o sistema agrario, sino que es que depende, para un mismo cultivo, depende de la zona en la que estéis, de las circunstancias en las que cultive ese producto, ¿no? Al final es una cosa muy compleja que depende mucho de los recursos naturales que tenga y de la localización que tenga la explotación, de las lluvias, de la tierra que tenga, etcétera, etcétera. Por lo tanto, claro, ¿qué factores está limitando hoy la adopción de prácticas agrícolas sostenibles? Pues bueno, hay una serie, bastantes factores que perjudican, bastantes factores que impulsan, pero ya te digo, depende mucho del sector agrario en el que nos movamos. Ya un poco moviéndome hacia la pregunta de Nacho, de hecho yo con Antonio ya lo hablaba en Granada, y es que, claro, hay muchas veces, o la mayoría de las veces, yo también por suerte me he criado en medio rural, no vivo en medio rural porque vivo en Córdoba, pero me he criado en medio rural, he trabajado en medio rural cuando era más joven, y conforme voy creciendo, me voy dando cuenta, conforme voy trabajando en la academia en temas de economía agraria y tal, me voy dando cuenta, y se lo decía a Antonio en Granada, es que la mayoría de agricultores hacen las cosas mal, pero porque no saben que la están haciendo mal. Entonces, realmente es un problema de desconocimiento, de falta de información, del hecho de que no saben que están haciendo las cosas mal o no saben que están haciendo mal. De hecho, mi discurso que estaba pensando mentalmente iba un poco relacionado con lo que comentaba Antonio, y es que cuando las cosas van mal en tu explotación económicamente hablando, o bien tienes un problema de precio, o bien el producto que estás cultivando se está vendiendo a un muy poco precio, o bien tienes un problema de coste. Yo todavía no he escuchado a ningún agricultor en mi zona quejarse de un problema de coste. Siempre hay un problema de precios. Por lo tanto, sí que veo ese hueco, ese gap de información, en el sentido de que la mayoría de agricultores o le falta información o no hacen los esfuerzos necesarios por saber qué es lo que están haciendo mal o cómo pueden reducir ese coste para aquellos años en los que el precio venga un poco más flojo, obtener esa ventaja competitiva que le permita seguir siendo rentable en diferentes campañas. Gracias, Jaime. Cierro esta ronda con José Antonio. José Antonio, aparte de la pregunta general que os lanzaba, no sé si has podido ver en el chat, hay una pregunta específicamente Sí. dirigida a ti sobre vuestro objetivo
Empiezo de con la resolución. pregunta general y ahora respondo a la específica. Yo solo por puntualizar, porque creo que se ha dicho prácticamente todo, pero sí hacer hincapié en, se ha hablado, ¿no? Cuando estamos midiendo y ver qué datos medimos, la importancia realmente de discriminar entre lo que verdaderamente es importante de lo que no, para poder realmente impactar, en como ha comentado Antonio, en ese coste unitario de la producción. Y ha comentado también un término que me gustaría hacer hincapié, y es el ámbito de la usabilidad. Nosotros en la toma de datos, como cooperativa, dependemos mucho también de los datos que toman nuestros agricultores. Entonces, claro, nosotros todas las herramientas que desarrollamos con nuestro departamento de software interno, lo que hacemos mucho hincapié es en la usabilidad. Es decir, esas herramientas tienen que ser usables para poder captar realmente los datos que son relevantes para realmente impactar en esa bajada del costo unitario o en ese aumento de la productividad. Y yéndome a la pregunta concreta, ya no es solo con el control integrado, al final, lo ha comentado también antes José Ramón, al final es una unión de muchas herramientas, pues desde el control integrado, pero también el uso de productos biológicos que no contienen trazas con el objeto de que no quede de irnos a ese residuo cero, y también el uso de la tecnología, el uso de la inteligencia artificial para ver realmente cuándo tratar y cuánto tratar. Entonces es una amalgama de herramientas para llegar a ese objetivo, no es solo el control integrado. Gracias, José Antonio. Voy con alguna pregunta del chat de las que de las que todavía no se han respondido. Había una genérica, no sé si alguno os veis capacitados para entrar en ella. Planteaba cómo vemos o cómo veis el equilibrio entre rentabilidad y sostenibilidad en cultivos extensivos. Y mientras la pensáis, si alguien se anima a hacer reflexión, hay una más concreta. Antonio, es para ti. Desde luego, si fuera periodista, has dejado el titular del webinario con esa afirmación de la sostenibilidad como falso ídolo por el chat te piden que lo argumentes un poco más o que elabores un poco más en torno a eso. Antonio, te paso la palabra primero a ti y luego quien me la queráis pedir para abordar cultivos herbáceos extensivos. Cultivos Sí, extensivos en general. supongo que con la edad voy perdiendo la capacidad de reacción y debería haber hecho lo que hice en Granada de no decir lo que pienso. A ver si lo explico. Puedo decirlo de dos maneras. Una, me cuesta mucho creer en cosas que no vienen en un libro de texto. Entonces, yo nunca estudié sostenibilidad en un libro de texto de microeconomía, ni creo que nadie lo llegue a estudiar en la vida, porque no creo que nadie sea capaz de meter eso de ninguna manera sensata. Pero bueno, eso es un argumento de fuerza y por lo tanto no vale de nada. Pero poniéndolo de otra manera, todas las cosas que se han dicho hoy aquí, todas sobre sostenibilidad, son compatibles con un escenario que es lo que ha dicho todo el mundo, al fin y al cabo, con perdón, donde la rentabilidad económica es lo primero y el resto son cosas que hay que hacer porque nos mandan. Y que probablemente tenga mucho sentido hacerlas, ojo, ¿vale? Que probablemente tenga mucho sentido. Pero no es una plataforma mental útil para mí. Y si la pregunta es sobre si esto es algo que opina la universidad, uno, no. ¿Es algo que opinan los economistas? No. ¿Es algo que opinan los economistas de la Facultad de Oviedo? No. Si se hace una encuesta, seré yo solo el que diga esto. Entonces es una cuestión a título personal. Pero a mí no me aporta nada, conceptualmente hablando. Yo puedo, es que José Antonio hablaba ahora de control integrado, supongo, control integrado de gestión, es que lo sé decir en inglés, supongo que es Integrated Pest Management, de lo que estabas hablando. Bueno, perdón, es que lo sabemos desde hace 50 años. Es que no son cosas nuevas. El saber que tenemos que cuidar el medio ambiente no es nuevo, pero eso no es un ídolo. Eso es una restricción que no nos tiene que separar ni un ápice de que nuestros agricultores sigan obteniendo el máximo beneficio posible. ¿Haciendo lo que quieran? No. Pero a mí intelectualmente no me aporta nada el decirme que tengo que tener restricciones con las emisiones de metano de mis vacas o con los residuos de nitritos de mi fertilización nitrogenada en praderas. Lo tomo como una restricción, pero no me añade nada más. No necesito el concepto, de hecho. Puedo hablar todo lo que hemos hablado hoy aquí, lo podría hablar sin decir sostenibilidad ni una sola vez. Yo por lo menos. Hasta Gracias, ahí. Antonio. Yo creo que ya basta de titulares.
¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre cómo vemos el equilibrio entre rentabilidad y sostenibilidad en cultivos extensivos? Yo simplemente no son cultivos, es ganadería extensiva. En la ganadería extensiva, hoy por hoy, excepto, bueno, el último año y medio, en que los precios de los productos cárnicos se han ido por las nubes, pues siempre ha estado subvencionada. No sé si la palabra subvencionada o no, ¿no? Pero la rentabilidad siempre se ha visto apoyada por subvención, porque si no era absolutamente imposible producir, ¿no? Entonces, uno, por un lado, los precios de los productos tienen que tener un valor para permitir esa rentabilidad. Por otro lado, también digo que ese tipo de subvenciones adormecen mucho al ganadero de extensivo, porque si tú haciendo o no haciendo nada cobras el 50% de tus ingresos, pues evidentemente estás adormeciendo una cultura de mejora continua, de mejora de todos los índices productivos que hemos estado hablando, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, la ganadería extensiva pues también tiene un valor que hasta ahora no se le ha visto, ¿no? Que son todos esos servicios medioambientales que hay que poner en valor y que si estamos invirtiendo dinero en reducir huella de carbono en ganadería no extensiva, pues también la ganadería extensiva una captación, hace captación de carbono, ¿no? Y ahí, como sabemos, hay un mundo que se tiene que abrir o que se está abriendo, pero que lleva un largo recorrido. Gracias. Nos quedan 10 minutos de webinar. Os voy a cambiar un poco el pie con respecto a lo que os había preparado de preguntas, pero a raíz vamos, de cosas que están saliendo en el webinar y que yo creo que ahora Antonio ha puesto negro sobre blanco, os quería preguntar por si la sostenibilidad en el sentido de las prácticas y va dirigida especialmente a Emilio, José Ramón, José Antonio, que estáis en la empresa. La sostenibilidad desde el punto de vista de las prácticas que percibís que os pueden hacer o bien asegurar más la producción a largo plazo, o bien conseguir responder a lo que os está pidiendo la demanda, va por un lado y la regulación va por otro. Si, bueno, tienen coincidencias es decir, estamos hablando de en las regulaciones a veces de prácticas a las que no termináis de ver el efecto, perdón la redundancia, o de medidas que no le veis el efecto práctico o no. ¿Cuál es vuestra percepción? Si quieres, mira, Emilio, te tengo en pantalla, estás asintiendo, te empiezo por ti por cambiar un poquito el orden que te veo animado. Bueno, no. Bueno, yo creo que en los últimos tiempos ha habido una sobreexposición burocrática y legislativa. En todos los foros donde vas, tú ves la cantidad de legislación que aparece en España a diario y la cantidad que aparece en otros países, y en España es absolutamente abrumadora. Es un aluvión diario de legislación, que algunas de ellas tienen sentido, pero hay muchas de ellas que de hecho se está viendo, ¿no? Estamos recapacitando medida tras medida. Una medida que tenía que entrar en enero del 2026, ahora ya la han vuelto a pasar al 27 y estaba para el 25 y ya lleva dos prórrogas, ¿no? No sé si llegaremos a los penaltis, pero esto yo creo que ha habido bueno, una fiebre demasiado alta, ¿no? Por asemejarlo a la fiebre de los animales, y creo que ha sido un aluvión demasiado exagerado y con mucha legislación, yo creo, hecha también desde sitios donde no se conoce el día a día de la ganadería, ¿no? Yo creo que de la ganadería o de la agricultura. Hablo de la ganadería porque es lo que entiendo, pero está claro que la legislación tiene que existir y ha de existir, pero tiene que ser consensuada y, por supuesto, no que venga a recargar y recargar y recargar las labores del ganadero, porque igual que decíamos que un ganadero o un agricultor no está preparado porque no tiene la formación por ejemplo, en gestionar sus datos o en ver esos puntos de palanca que le mejoren la eficiencia y tal. Nosotros hemos hecho un programa universitario con la Universidad de Córdoba para poder dedicarle más tiempo a que gestionen esa parte tan importante que, como decía Antonio, es la que pueden manejar. El resto van a poder manejar muy poca, ¿no? Entonces, en la parte legislativa es que, como sigamos así, necesita un abogado por agricultor o por ganadero, ¿no? Entonces, creo que no es que vayan
por calles separadas, sino que una lleva 200 kilómetros por hora y la otra va a 80, que es lo que te permite ir las carreteras hoy día, ¿no? Buen símil. José Ramón, por favor. Sí, bueno, he levantado la mano, pero es que básicamente lo ha dicho Emilio. Es que coincide absolutamente con lo que acaba de decir Emilio. Aquí hay un problema importante, ¿no? De regulatorio. Europa es muy garantista, hay cosas que están bien y aquí hay dos claves. Una, la que dijo Emilio también antes, que no es solo sostenibilidad medioambiental, sino que hay una sostenibilidad social que trata mucho los temas de formación a empleados, a proveedores, a agricultores, a clientes, que tiene como objetivo el mantener empleo, el mantener explotaciones agrícolas, cosas que son bastante interesantes, pero como dice Emilio, ahora mismo creo que casi nadie es capaz de conocer toda la legislación que hay, que está saliendo, nada más que lo que salió en 2024 es para encerrar a un bufete de abogados a estudiar normativa, ¿no? Aquí hay un problema y es que el tema se ha politizado bastante y ha habido pues, sentencias o ha habido medidas que realmente son difíciles de entender, ¿no? Cuando te dicen vamos a reducir los fitosanitarios para el año X en un 50%, bueno, parecen medidas que no se acaban de entender ni de explicar bien, ¿no? ¿Qué fitosanitarios, ¿no? Hay unos que son más contaminantes que otros, ¿dónde está la evidencia científica? Hay veces que estamos prohibiendo sustancias activas sin tiempo necesario para que el agricultor o el productor reaccione con medidas que puedan pues, suplir todas estas restricciones. Entonces yo creo que aquí hay que tener muy en cuenta que una empresa grande o una cooperativa puede tener un plan de sostenibilidad y podemos ir pensando en ese medio plazo que hemos dicho que puede ser rentable, pero que sin duda al corto plazo es complicado y cuando uno está hablando de explotaciones agrícolas pequeñas o empresas pequeñas, lo realmente importante es darle un apoyo en temas de digitalización, en temas de soporte, en temas de formación, porque si no es literalmente imposible. Entonces, ahí yo entiendo que hay un desafecto y entiendo que el tema regulatorio muchas veces se hace tedioso. Entonces, bueno, ahí lo que creo que es importante es pues ver las necesidades reales del sector. Ves también esa usabilidad que decía Antonio, hacer, bueno, aplicaciones y software, que para eso hemos avanzado tanto en tecnología de la información y comunicación, que sean asequibles a personas que no son profesionales de este tipo de normativas y que tienen un día a día que no les permite gastar demasiado tiempo en ello. Gracias. ¿Quieres Mm. añadir algo más, José Antonio, por tu parte? Sí, en esta? únicamente, sí, por complementar, pues recalcar un poco la incertidumbre en la que vivimos en el día a día ante esa vorágine legislativa y también hace hincapié un poco en que parece que muchas veces esa legislación pierde un poco la idea y la transversalidad de lo que influye la ley y se centran únicamente en ciertos aspectos estancos y no piensan en realmente cómo afectan a otras partes. Por ejemplo, en el ámbito de la demonización del plástico y la legislación relativa a ella. Bueno, ¿cómo ha afectado esa reducción de plástico también en los envases, en la vida útil de ciertos productos y en el aumento del desperdicio alimentario? Entonces, bajo mi punto de vista, se pierde un poco esa transversalidad y ese conocimiento real de cómo impactan todos los aspectos en el sector. Gracias. Bueno, estamos prácticamente fuera de tiempo, entonces voy a intentar cuadrar el círculo por una parte dándoos una ronda final y en esa ronda final que voy a abrir con los representantes de la academia, Antonio, Jaime, quiero rescatar dos preguntas que hay en el chat. Creo que, aunque la dirigen a Jaime, creo que Antonio también te agradecería si nos pudieras hacer una reflexión. En el fondo, nos pregunta hasta qué punto se plantea en esa ecuación tan sencilla que nos planteabas, Antonio, de ingresos menos gastos, la manera de introducir la sostenibilidad no es llevar la ecuación a largo plazo, viendo cómo, por ejemplo, nos ponía la persona que nos pregunta por el chat el caso del cuidado de los suelos, no cuidar los suelos nos puede implicar en el futuro menor ingreso por caída de los rendimientos o mayor gasto por tener que acudir a más fertilización, etcétera.
Entonces, esa es una pregunta que quiero rescatar. Otra pregunta que quiero rescatar es quizá, Emilio, para ti el caso de Kogan como ejemplo de si es una herramienta que nos ayuda a compatibilizar rentabilidad y sostenibilidad o lo contrario. Y luego, bueno, pues veo, no me estáis leyendo en diagonal mientras intervengo, pero reflexiones que también os agradecemos en el chat a José Antonio Dolera o, por ejemplo, ahora a Samuel Cano. Ronda final, si podéis contestar estas cosas, y mensaje final por parte de cada uno. Antonio, Jaime y luego José Ramón, Emilio y José Antonio para terminar. Antonio, por favor. Antonio, no te oímos. No sé si estás apagado o con problema de conexión. O sea, ha apagado el micrófono. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Sí, decía que estaba completamente de acuerdo con el interviniente, pero que ya lo había dicho José Antonio antes. Ellos han hecho un cambio a cultivos hidropónicos detectando la menor productividad de los suelos por el agotamiento. No lo oí decir la palabra sostenibilidad. Dijo simplemente que la productividad era mayor y que les venía mejor el cultivo hidropónico que el suelo, porque ya estaba muy agotado. Pues ya está todo dicho. Pero si queremos decirlo con otras palabras, no sé, a mí en esa guerra no me vais a encontrar, el que las quiera usar, que las use. Yo creo que es decir lo mismo, pero sinceramente, vuelvo a repetirme, no necesito el uso de la palabra. ¿Puedo compartir la última transparencia, Nacho, en 30 segundos o todavía? Sí, ¿la tienes a mano? Sí, bueno, ya sabes tú cómo va eso conmigo. Bueno, ya sé que es que tengo que darle al share. Esto aquí, ahora tengo que dar share. Entonces ahora igual sí, ¿no? Por favor, De decidme que momento sí, no. porque sí. No, de momento no, Antonio. Arriba, mira, Estáis arriba a la viendo, izquierda es lo que estamos viendo. Ahora sí, ahora no la parece que va señal. a cargar algo. Mm, mm, ¿Me estáis oyendo? Sí, ahora te Es oímos, te gastar 30 volvemos. segundos en esta diapositiva para volver al tema de la eficiencia y de por qué para mí esto es importante. En este gráfico hay puntos y Antonio, estos no vemos el puntos... gráfico, perdóname. Uy, de Te verdad, oímos, pero no vemos el gráfico. ¿Has dejado de compartir o hemos dejado de ver la presentación? de verdad que estoy dando el share, screen, share, aquí dice que estoy compartiendo, pero ¿lo veis o no lo veis? Si no, lo digo de nuevo. Ahora sí, Perdón. ahora sí la estamos viendo. Estamos viendo la nube de puntos y la envolvente. De acuerdo. Bien, así mejor, ¿no? Esto es el Sí, coste medio de ahora producción en explotaciones lecheras. O sea, esto le interesará a Emilio más probablemente. O sea, cada punto es una explotación, esto es un año, esto hace muchos años, con lo cual, pero esto no tiene nada que ver. Y aquí cada explotación es un punto. Entonces, esto es el coste medio de producción para cada tamaño. Lo que quiero llamar la atención son las grandes diferencias que hay para explotaciones del mismo tamaño. Por ejemplo, aquí puede estar produciendo a 20 céntimos por litro, repito, y aquí pueden estar a 10. Supongo que todo el mundo entiende que la diferencia entre 10 y 20 es una diferencia del 100%. Hemos tenido nuestros ganaderos volcando leche a las puertas de las cooperativas y de las industrias por descensos del 10%, del 5%, del 2%. Y sin embargo, ganaderos de la misma zona, con la misma tecnología, con el mismo clima, con la misma raza, tienen diferencias del 100% en producción. ¿Qué quiere decir? Si somos capaces de llevar a estos ganaderos de aquí abajo, aquí arriba, siguiendo la ecuación de antes tan sencilla, lo que estamos haciendo es duplicándoles el margen. Es decir, a igualdad de volumen ganan el doble. Y se supone que esto lo pueden hacer porque son ganaderos comparables. Alguien me dirá, no son todos tan comparables, cierto. Pero en media, seguro que los de aquí arriba son comparables a los de aquí abajo, en media. Para mí, esto es en lo que hay que centrarse. No creo que debería haber ningún sector donde esto no estuviera analizado, donde conociésemos el coste medio de producción, pero bien medido, de nuestros productos.
y tuviésemos unos programas que hagan que la gente que está aquí abajo los llevemos aquí arriba. Y vuelvo a repetir, no se necesita al mercado, ni a Bruselas, ni al ministerio, ni a nadie. Esto es una cuestión de tecnología, porque estos da dos precios. Todos se enfrentan al mismo mercado, todos pagan el pienso igual, aquí, más o menos igual, ¿vale? Y entonces, ¿por qué estos están aquí a 8 y estos están aquí a 22? Por cierto, en nuestros gráficos, ya lo dije en Granada, si tenemos 600 explotaciones en gestión, solemos usarlos con 200 para eliminar dudas que podamos tener de calidad de datos, que es complicado. Y con esto termino, que no son los 2 minutos, pero por esta razón insisto en la importancia de erigir la eficiencia como ese objetivo irrenunciable para mejorar la rentabilidad y, si ya voy a decirlo para que veáis que no soy malo, la sostenibilidad de las explotaciones. Ya. Gracias, Antonio. Gracias no por pronunciar sostenibilidad, Sí, que sino me va a costar, voy a tener que poner una sidra a 2 ahora. por el gráfico. Nada. Me apunto. Jaime, última intervención final. Vale, me quito la cámara como de costumbre. Me escucháis bien, entiendo, ¿no? Perfectamente. Bueno, sí, por ir un poco por dar respuesta o intentar dar respuesta a la gente que está en el chat. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando cuando una explotación se convierta ecológica, se dan dos factores que son clave. El primero es que los costes de producción aumentan per se porque los fitosanitarios orgánicos son efectivamente mucho más, bueno, no mucho más, depende, pero son más caros, tienden a ser más caros que los agroquímicos convencionales. Eso es el punto de partida. Y además de que conlleva un mayor trabajo en la explotación para el tema de plagas y demás, porque claro, no puedes utilizar, digamos, plaguicidas directos, agroquímicos, y a todo eso hay que sumarle que, lógicamente, tu producción cae. Y sobre todo cae al principio. De hecho, por eso el pago por conversión es mayor al principio que cuando lo mantiene. Por lo tanto, lógicamente la agricultura ecológica, como bien decía alguien por ahí por el chat, no me acuerdo del nombre, conlleva beneficios a largo plazo, tanto para la sociedad como para el agricultor. Es decir, el suelo al final se regenera, se puede volver incluso más productivo y esa caída de rendimiento disminuye a lo largo que va pasando el tiempo. Por lo tanto, ¿qué maneras hay de apoyar a esos agricultores que se pasan a ecológico en el corto plazo para beneficiar que se pasen y obtener esos beneficios en el largo plazo? Hay dos maneras. La primera manera es apoyarlos mediante ayuda de la política, y la segunda manera es, y cuando vayamos al supermercado, fijarnos en los productos que compramos, darle la vuelta y ver si tiene etiqueta verde o no tiene etiqueta verde. Esa es las dos únicas maneras que hay de apoyar la conversión ecológica en la agricultura. Pues gracias, Jaime. Vamos cerrando la ronda. Le paso ahora la palabra a José Ramón. No está. A ver, Perdón. José Ahora sí, ¿no? Ramón. Sí, ahora Sí. sí, adelante. Ahora. Nada, voy a hacer la reflexión final, que no sé si queda alguna pregunta por contestar No, nada o... específico, sí. Bueno, Vamos. pues simplemente decir bueno, que estamos en un contexto internacional, pero que al final el Grupo Empresarial La Caña es una empresa familiar, con un fuerte arraigo y compromiso local, y que para nosotros sí que es muy importante apostar por un desarrollo sostenible y por el futuro del territorio productivo, ¿no? Para mí esto es clave, y ayudar y dar asesoramiento lo máximo posible a nuestros agricultores. Para mí esto es clave. Y también decir que hemos hablado un poquito de economía circular, en la que estamos trabajando bastante, y que un buen ejemplo es Caña Nature, ¿eh? Es la empresa que fabrica productos de quinta gama, en la que, bueno, pues sí que hace falta una inversión inicial y un esfuerzo, pero al final se acaba convirtiendo en una línea de negocio y en un proyecto que le da una segunda vida a excedentes de producción y a productos interesantes, una segunda vida que puede repercutir en el agricultor, y debe, y al mismo tiempo se está convirtiendo en una línea de negocio, así que sí es posible, ¿no? Combinar sostenibilidad y rentabilidad. Muchas gracias. Gracias a ti. Emilio.
Bueno, pues lo primero, respecto a la pregunta de Kogan, desde Cooperativa hemos lanzado de que se, se anule de cara al vacuno, tanto de carne como de leche, la herramienta porque pensamos que es una de las cosas que van muy sobrecargada de burocracia, con lo cual con eso ya respondo a la postura. Y concluir diciendo algo que decía Antonio, ¿no? Sin eficiencia no hay rentabilidad y sin rentabilidad no hay sostenibilidad o no hay futuro. Tenemos que formar e informar a los ganaderos en dónde tienen esos puntos de mejora, pero por otro lado, el consumidor sí quiere saber qué es lo que estamos haciendo y hasta ahora lo que quería saber era qué es lo que estábamos haciendo, pero ahora no solo quiere saber qué estamos haciendo, sino cómo lo estamos haciendo. Y en ese cómo lo estamos haciendo es donde sí tenemos que seguir dando paso en comunicar, por un lado, lo que hacemos y hacerlo cada vez mejor, desde luego. Gracias, Emilio. Y José Antonio, tienes la última palabra. Bueno, por concluir, pues independientemente del nombre que queramos darle, al final nosotros como cooperativa, nuestro propósito es que nuestros agricultores y sus familias, si llevan cultivando 50 años en cooperativa, sigan otros 50 años más y todos los posibles cultivando, ya sea pues mejorando su productividad, reduciendo la cantidad de insumos que utilizan y también esa parte social que hemos hablado poco de ella en la charla y es ese relevo generacional. Al final, para una cooperativa como la nuestra, con una media de más de 50, 55 años, el agricultor, nos tenemos que ser capaces de transmitir a las nuevas generaciones ese amor y esa pasión por la agricultura para bueno, que siga cultivando el territorio. Pues gracias, José Antonio. Gracias una vez más a los 5 participantes. Gracias a mis compañeras en formación. Gracias, Ana, por este webinario y a todos los que os habéis conectado. Recuerdo que estará disponible toda la grabación íntegra en breve en Plataforma Tierra y allí seguirán todas nuestras acciones de formación. Muy buenas tardes a todos.